Hola, buen día. Mi nombre es Pablo Alexander Mancilla Lizama y voy a hablarles de la tuberculosis. Y soy del grupo 6 de Patología General. Bueno, pues empecemos primeramente con lo que viene siendo la definición de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad en la cual es de índole granulomatosa, en la cual va a hacer daño principalmente a los pulmones y un 30% podría hacer daño a otro tipo de órganos. La tuberculosis es una enfermedad antigua desde los prehomínidos en los cuales está presente en el hombre como dicha enfermedad. Es mortal este tipo de enfermedad a nivel mundial y pues como ya se dijo es granulomatosa en el parénquima, bueno, no en el parénquima sino en el pulmón. Y pues otra de las cosas es de que es ocasionada a través de una bacteria de Bacilo gram negativo, en el cual va a ser la Mycobacterium, pero hay varios tipos de subespecies. Ahorita voy a mencionar dos muy especiales de esas. La tuberculosis se divide en dos etapas, que es la primaria y la secundaria. En la epidemiología nosotros tendremos de que el 95% afecta a los países en desarrollo, afecta mucho al continente asiático en un 5.2 millones de personas, en África es 2.8 millones, en el Medio Oriente es 0.7 millones y en América Latina es 0.3 millones. Hay más prevalencia en este tipo de países, o sea, de países desarrollados, ¿verdad? Pero también hay prevalencia en personas que vienen de descendencia afroamericana, nativos americanos, los inuit, que son una tribu de Alaska, los hispanos, también es para las personas que son inmigrantes del sudoeste de Asia. Otra de las cosas importantes que se deben de mencionar es de que de 100,000 habitantes, 450 serán casos de tuberculosis en estos tipos de países desarrollados, que ya se dijo. En los factores de riesgo nosotros tendremos en tres tipos de, por decirlo así, que podría ocasionar tuberculosis, pero pues se subdividen. Primeramente debemos de hablar del aspecto biológico. Una persona que está en contacto con una Mycobacterium tuberculosis se puede infectar de tuberculosis, o que esté con el otro tipo de clase de Mycobacterium bovis, que también afecta. La Mycobacterium bovis afecta más a personas inmunocomprometidas. En los pacientes, los factores de riesgo van a ser personas con enfermedades tales como inmunosupresión por el virus de inmunodeficiencia humana, que es el principal factor de la tuberculosis. Puede ser una enfermedad crónica como la diabetes mellitus, puede ser un linfoma de Hodgkin, puede ser una neuropatía crónica, puede ser insuficiencia renal crónica. Particularmente las neuropatías crónicas es la silicosis, y pues en los hábitos nocivos vamos a encontrar que vienen siendo mala nutrición, alcoholismo, tabaquismo y algún tipo de ingesta de drogas, porque como se ha visto en las ingestas de drogas a veces se utilizan jeringas y suelen contagiarse de VIH este tipo de pacientes. O inclusive con el tabaquismo, el alcoholismo y una mala nutrición puede ser susceptible a los órganos y al metabolismo o al sistema inmunitario como para obtener tuberculosis. En los mecanismos fisiopatológicos pues en la tuberculosis primaria nosotros vamos a tener que pues primeramente el bacilo se va a inocular en los alvéolos inferiores de los lóbulos medio inferiores, o sea en la región medial e inferior de los pulmones. Los macrófagos pues van a empezar a atacar lo que viene siendo
esa inoculación, los macrófagos van a viajar a través de los ganglios linfáticos y van a atacar esa inoculación de esa bacteria, lo que va a ocasionar pues una respuesta, ¿verdad? Va a ocasionar una respuesta inmunitaria que pues conlleva a la hipersensibilidad de retardo, que es la hipersensibilidad tipo 4. Y pues este tipo va a provocar lo que viene siendo un granuloma. Y pues va a ser una necrosis, o sea, puede ser un granuloma con necrosis, y esto se le conoce como un foco de Gone. Y pues también se puede originar, bueno, más bien se origina lo que viene siendo la tuberculina, que es la PPD positiva, que pues es el antígeno que se produce por medio de este tipo de enfermedad. Y otra de las características principales es de que el granuloma, o más bien el tejido granulomatoso, pues va a ser un tejido rojizo, y la necrosis va a ser un tejido pues negro, porque pues es una muerte celular que no está programada y pues es patológica. Otra de las morfologías pues va a ser el foco de Gone, que ya se dijo lo que viene siendo la granulomatosa, la reacción granulomatosa, y pues es una lesión única y es localizada, como ya se dijo, en una tuberculosis primaria. Se va a presentar en la porción medio inferior o inferomedial, de los pulmones o del pulmón afectado. En la lesión parenquimatosa suprapleural, y pues también otra de las cosas es de que va a estar pues inferior al lóbulo superior o el lóbulo medio, y pues puede estar superior al lóbulo inferior de los pulmones, o respectivamente, porque pues recordemos de que los pulmones, uno nomás tiene 2 lóbulos y el otro tiene 3. Otra de las cosas es de que este tipo de enfermedad, o sea, el foco de Gone, puede hacerse un complejo de Gone. ¿Qué sucede cuando pasa esto? El complejo de Gone es cuando empieza a viajar por vía hematógena y vía linfática a los ganglios linfáticos, y esto puede afectar tanto a la porción mediastínica o iliar del pulmón, y pues se escapa la bacteria y pues puede hacer daño a estas vías hematógena y linfática. En los mecanismos fisiopatológicos de la tuberculosis secundaria, nosotros vamos a ver de que en la región de los pulmones, bueno, primeramente, ya hubo una tuberculosis primaria como para que haya una tuberculosis secundaria. En las regiones inferomediales de los pulmones se ven afectados, y como dije, el tejido es rojizo porque hay tejido granulomatoso. Y pues también en su porción apical, porque esto ya es característico de la tuberculosis secundaria. Vamos a tener el vértice de los pulmones o su porción más apical de los pulmones afectados. Vamos a ver de que hay una reacción de los linfocitos T y va a haber una inflamación. Otra de las cosas, se va a presentar los antígenos de la tuberculosis también, y también va a haber una respuesta inmunitaria más rápida. ¿Qué va a pasar? Va a haber zonas que están cavitadas o zonas cavitatorias, o sea, que van a tener huequitos ahí en esa región. Y otra de las cosas que son importantes es de que causa una reacción gaseosa. ¿Qué es una reacción gaseosa? Pues podemos recordarlo o compararlo con la enfermedad de la gangrena gaseosa que produce Clostridium perfringens, que es un bacilo gram positivo aeróbico, del cual también hace este tipo de gasificación. ¿Y qué es la gasificación? La gasificación, pues más que nada, el tejido va a empezar a degenerarse, y pues en las porciones superiores van a estar de color grisáceo el tejido, y algunas zonas van a estar cavitatorias y necróticas.
En el cuadro clínico nosotros vamos a tener que la tuberculosis primaria casi siempre en el 90% de los pacientes que no están inmunocomprometidos va a ser asintomática y van a tener síntomas comunes a lo que viene siendo un resfriado, pues un resfriado común que viene siendo como, o una gripa más bien dicho, una gripa en el cual pues va a tener fiebre, sinusitis, cefalea, escurrimiento nasal, dolor en la garganta, alergias, entre otro tipo de síntomas. En la tuberculosis secundaria nosotros vamos a tener unas complicaciones un poco más mayoritarias como la tos crónica, hemoptisis, pérdida de peso importante, fiebre de grado bajo y también puede haber sudoraciones nocturnas, otra de las complicaciones. También tenemos que recordar que en los pacientes de cuadro primario, pues, o sea, más que nada, son pacientes que no están inmunosuprimidos. Ya si tienen una inmunosupresión, pues van a ser estos síntomas, pero van a estar agravados por el hecho de que no hay una curación. No hay una curación a la calcificación y ni a la granulomatosa, al tejido granulomatoso que provoca este tipo de bacterias. Entonces, pues puede estar el paciente en condiciones de complicación hacia la enfermedad. El diagnóstico pues se hace por medio el diagnóstico de la tuberculosis primaria, pues se puede hacer una prueba de tuberculina o PPD positivo, que viene siendo el antígeno de la tuberculosis. Y pues más que nada se va a inyectar por medio de una inyección intradérmica. La inyección intradérmica se hace por medio de 15 grados y se va a inyectar, después se va a poner un ángulo de 5 grados y ahí se va a hacer una papulita, una bolita, y puede haber una reacción en esa papulita que el anticuerpo va a atacar. Entonces, si el anticuerpo ataca, significa que tú ya estuviste expuesto a tuberculosis. En dado caso que sea leve, significa que tienes inmunidad respecto a la tuberculosis o que ya estuviste expuesto y eres asintomático. Puede ser de que los pacientes tienen inmunidad por una vacuna que se les pone cuando son recién nacidos, bueno, en la infancia. Y pues esto puede ocasionar falsos positivos, y ya negativos significa de que nunca has estado expuesto a lo que viene siendo la tuberculosis. En un diagnóstico de tuberculosis secundaria y complicaciones de la tuberculosis primaria, pues la mejor prueba de diagnóstico va a ser tanto la clínica por medio de síntomas que ya se dijeron en el cuadro clínico, o puede ser por medio de radiografías. En las radiografías nosotros podemos observar lo que viene siendo cavitaciones. En tuberculosis primaria se puede observar el foco de Gone si es complicada la tuberculosis y no es asintomática, y pues se va a observar eso. Y también en la secundaria pues se va a observar también el complejo de Gone, el foco de Gone. Pero hay una diferencia aquí, que en la primaria, pues la localización, como ya se dijo, va a ser inferomedial en los lóbulos o en un lóbulo del pulmón. En cambio, en la secundaria va a ser en una región apical o en el vértice de lo que viene siendo el pulmón, en la región más superior. Y pues se va a ver el complejo de Gone, el foco de Gone, el cual se observan también cavitaciones. ¿Por qué? Porque puede estar avanzada en la tuberculosis secundaria y puede presentar cavitaciones la persona. El diagnóstico diferencial de la tuberculosis. El diagnóstico diferencial de la tuberculosis es de que pues nosotros tenemos distintos tipos de tuberculosis. Primeramente, se inocula lo que viene siendo la bacteria y puede darte una clasificación, que pues esto puede dar lo que viene siendo el foco de Gone, que se le conoce como tuberculosis primaria, como ya se había dicho. Pero esto puede curarse en dado caso en las personas que están inmunizadas o en las personas que tienen una inmunidad
que tienen una inmunidad buena, y esto produce lo que viene siendo la curación. Las personas que no están inmunocomprometidas también. Y a esto pues el diagnóstico va a ser una persona asintomática que va a presentar como los síntomas de una gripe, se cura de la calcificación y no pasa nada, como si no hubiera pasado nada, que es el 90% de las personas, ¿verdad?, que lo presentan asintomáticamente. Si no se puede curar, va a pasar como una lesión o una complicación, una progresión más bien dicho, de la tuberculosis primaria, el cual esto va a ocasionar que el foco de Gone se haga como complejo de Gone, y pues el complejo de Gone lo que va a hacer es viajar a través de los ganglios linfáticos. Y bueno, el foco de Gone va a viajar a través de los ganglios linfáticos, en pocas palabras, o sea, la bacteria, y puede contaminar a otros órganos. ¿Cómo hace esto? Es como los cánceres, que los cánceres, algunos pueden viajar a través de vía hematógena o vía linfática, y esto hace pues que se haga metástasis en otros órganos. Es algo similar en el cual la bacteria pues puede llegar a otros órganos a través de los ganglios linfáticos, y como por ejemplo si es aquí en el tórax, puede viajar a través de los ganglios que le siguen a la aorta torácica, bajar inferiormente, descender y llegar hasta el aorta abdominal, o sea, pasa por el diafragma, se convierte en aorta abdominal y luego pues siguen las ilíacas. Estos órganos que pueden ser afectados pueden ser el hígado o el vaso, y pues se puede mantener en algún ganglio linfático como los preaórticos, que estos también pueden afectar a otras porciones de lo que viene siendo el abdomen. De esta tuberculosis puede pasar a ser a una tuberculosis secundaria, en el cual el foco de Gone o la calcificación va a afectar a la porción superior del pulmón, como ya se había dicho, en las ápices, y pues esto va a hacer de que se complique y haya cavitaciones, e inclusive puede afectar a órganos un poco más lejanos, como lo que viene siendo el riñón, y el riñón puede ser de que daño, bueno, tanto al riñón como a los testículos también puede afectar, porque recordemos que los testículos embriológicamente vienen del abdomen, no vienen pues de la ingle, ¿verdad? Y pues de hecho los preaórticos pues drenan ahí en los testículos, y pues la ilíaca, bueno, la aorta abdominal se divide en las ilíacas, y antes de dividirse pues salen las arterias renales, y de ahí junto con la linfa puede viajar hacia los riñones, otra de las complicaciones. A este tipo de diseminación de lo que viene siendo la tuberculosis, pues se le conoce como tuberculosis miliar. Cuando está diseminada, tuberculosis miliar. Puedes decir de que un diagnóstico diferencial: yo tengo un paciente que tiene tuberculosis primaria, pero ya se curó, entonces pues tú das un diagnóstico de que pues un paciente sintomático, como el 90%, hay que hacerle una prueba porque pues se sospechó de esto, pero ya está curado en la calcificación, lo que muestra la radiografía. E inclusive, por ejemplo, si tenemos una tuberculosis secundaria o primaria, si es miliar o si no es miliar, tenemos que clasificarla bien, como para poder saber. Puede haber una tuberculosis secundaria que no sea una tuberculosis miliar, puede haber una tuberculosis primaria que no sea tuberculosis miliar. Entonces hay que clasificarlas como debe de ser y darle una sección como primaria, secundaria, y a la vez una subsección que viene siendo miliar o que no sea miliar, para saber qué tratamiento darle al paciente.
En el tratamiento. En el tratamiento más que nada se va a utilizar cualquier tipo de fármaco de primera línea que pueda ser eficaz. Uno de los cuales es muy utilizado es la rifapicina, de la cual se utiliza para la tuberculosis. Otro tipo de fármacos pueden ser inyectados, en los cuales se inyecta algún fármaco que haga susceptible a este tipo de bacteria o cepa. Y pues su duración más que nada es de 12 meses en tratamiento, o dependiendo de la complejidad que tenga el paciente, y pues más que nada que sea oportuno para que pueda darse un tratamiento. Recordemos de que el paciente puede vivir hasta 5 años sin tratamiento. Es la esperanza de vida que se espera de un paciente sin tratamiento, y pues entre más oportuno sea es mucho mejor. También se pueden utilizar otro tipo de fármacos como la fluoroquinolona. También se puede utilizar de última generación con la moxifloxacina, la cicloserina, la etinonamina, la protionamida. También se puede utilizar unos carbapenemes como lo que viene siendo el imipen. También se pueden utilizar la clozapimina. También se puede utilizar ácido clavulínico, la amoxicilina, también se pueden utilizar otro tipo de fármacos si en dado caso tienen este tipo de resistencia. Pero también otra cosa es de que también se puede hacer la cirugía, estripar la tuberculosis, o más bien el tejido gaseoso o el tejido afectado en el pulmón. Y esto casi siempre se hace cuando es a tiempo, porque es localizado y es fácil de retirar. Por eso se dice de que si se diagnostica a tiempo la tuberculosis es mucho mejor, para poderle dar un tratamiento seguro y un pronóstico de esperanza de vida mayor al paciente. Después de esto, del tratamiento, en dado caso, si se detectó a tiempo, pues se da una vigilancia. La vigilancia puede ser de 5 a 8 años, dependiendo del paciente, porque puede volver a recaer, puede ser de que vuelva a tener, pero se tiene que dar una vigilancia para dar un tratamiento oportuno otra vez. Las complicaciones de la tuberculosis. Una de las complicaciones de la tuberculosis, pues en el 90 al 95%, pues viene siendo pues autolimitado. Puede ser una enfermedad simplemente pulmonar y puede ser de rápido progreso, y puede afectar simplemente a la bronconeumonía. O sea, puede dar bronconeumonía y es ocasionada por la tuberculosis. Y también otra de las complicaciones puede ser una tuberculosis miliar, que ya es una complicación un poco más grave en una tuberculosis primaria. Todo esto es de una tuberculosis primaria. En una tuberculosis secundaria, pues es una propagación en las áreas, ya no es localizado, es un poco más generalizado. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en las regiones apicales. Podemos tener una respuesta inflamatoria de los linfocitos T frente a la tuberculosis, y puede presentarse lo que viene siendo el antígeno. Puede presentarse necrosis, cavitaciones, calcificaciones, hemorragia, tuberculosis miliar, una diseminación tanto linfática como hematógena, e inclusive a distintos órganos como hasta el riñón, los testículos, el hígado, el vaso, cualquier tipo de órgano que esté expuesto a la región abdominal. Una forma de prevención de la tuberculosis pues viene siendo pues más que nada lo que es el aislamiento hacia la persona que tiene tuberculosis, evitar el contacto con personas que tienen tuberculosis, usar mascarillas, un equipo médico. Otra de las cosas de la tuberculosis como prevención es de que se utiliza la vacuna BCG, en la cual pues nosotros vamos a tener una cepa atenuada, lo que viene siendo de la Mycobacterium bovis. La Mycobacterium bovis, como ya se dijo, es para las personas inmunocomprometidas, que afecta más a las personas inmunocomprometidas, perdón.
Y este tipo de vacunas se ha visto en artículos científicos de corte transversal que esta vacuna ayuda más bien ha ayudado y se ha visto en el 80% que ayuda mucho en los pacientes que se inmunizan a temprana edad, ya que esta vacuna pues se da en los primeros años de vida, lo que viene siendo. Y pues en el paciente tuberculoso, las acciones del enfermero que se deben de realizar principalmente es la prevención, saber sobre el tema, estar informado, decirle al paciente o a los padres de familia que pues vacunen a sus hijos, que se debe de prevenir el contacto con personas con tuberculosis, se debe de utilizar protección en las enfermedades de transmisión sexual, porque pues como se vio, el virus de la inmunodeficiencia humana es uno de los principales. La prevención siempre va a ser el mejor tratamiento como para una enfermedad a futuro. Cualquier tipo de sospecha de tuberculosis, ir con el doctor y decirle lo que siente, o con un enfermero en el cual le pueda ayudar en el proceso de autocuidado, porque también es otra de las características del enfermero, el autocuidado, el estar al pendiente del paciente. Si la tuberculosis se complica, estar con el paciente, darle el autocuidado que merece, la medicación que merece, porque también otra de las cualidades del enfermero es aplicación del tratamiento. Saber qué es lo que estamos aplicando, las dosis que estamos aplicando, saber el por qué lo estamos haciendo. En este caso pues es una bacteria, vamos a atacarla con antibiótico. Tenemos que ver si hace efecto a esta enfermedad, saber de qué grado es la tuberculosis, qué complejidad tiene. También saber si es asintomática, porque pues podríamos decirle a los pacientes de que se tranquilicen, que se hagan una prueba, estar con el paciente y escucharlo más que nada, porque pues también la parte emocional ayuda a que los pacientes tomen mejores decisiones respecto a su tratamiento. Y pues sería todo de mi parte. En la bibliografía que utilicé la del Robbins, la del libro de Robbins, y la del libro de Harrison, que son uno es de utilicé tanto el compendio como el libro, y pues es el de patología, y pues el de Harrison, que viene siendo el de medicina interna, y son los libros que utilicé. Realmente se me hicieron muy completos y venía mucha información respecto con eso, y ligué muchas enfermedades relacionadas con la tuberculosis, enfermedades infecciosas como Clostridium perfringens, que actúa con la gangrena gaseosa, algunos tipos de cánceres que también viajan a través de ganglios que se presentan como adenopatías, y pues otras enfermedades infecciosas de bacilos que podrían relacionarse también con la tuberculosis. Y pues más que nada quisiera agradecer por haberme escuchado y por haber prestado el tiempo necesario para esta presentación. Muchas gracias.